Bienvenidos como siempre a nuestro Economía al Día de Cable Noticias. Para muchos la locomotora de la innovación aún no ha arrancado. Existen muchas preocupaciones en torno a ese sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero hoy yo los quiero invitar a una charla para conocer cifras, retos, metas bien planteadas de una entidad, una unidad de desarrollo del país. Ellos son Impulsa, la unidad de innovación y desarrollo de Colombia, unidad del gobierno. Ellos vienen adelantando muchos planes que hoy vamos a conocer y de paso pues conocer qué está pasando con el sector y hacia dónde vamos, hacia dónde va el país. Les presento a mi invitada de hoy. Ella es la doctora Catalina Ortiz Lalinde. Ella es gerente de Impulsa Colombia, con quien vamos a estar hablando en esta media hora. Doctora Ortiz, pues un placer y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué rico estar acá. Muchas gracias. Empecemos casi que por lo más básico, explicando qué podemos entender por innovación. Yo creo que la dificultad con el tema de innovación es que la gente es difícil de palpar. ¿Por qué el país hace una apuesta por la innovación? Porque la innovación te lleva a ser único y diferente. Competir por costos, competir por ser el más barato, en un país como Colombia no va a dar resultado. Nosotros tenemos que competir por ser diferentes, por hacer las cosas de una manera diferente a como las hacen otras. Innovación realmente es hacer las cosas de una manera diferente que el mercado o la sociedad valore. Eso significa que uno puede traer una tecnología, una forma de hacer las cosas, o que uno se puede inventar una nueva forma. Pero lo importante para que realmente sea innovación es que lo valore el mercado o lo valore la sociedad. ¿En dónde empieza la innovación? Uno creería que desde muy niño, o en las escuelas, o en qué momento. Hay una cosa muy importante, y es que innovación es cuando ya el mercado lo valora. Hay un montón de temas previos, creatividad, imaginación, pruebas. Pero la innovación, muchas de las definiciones más estrictas, es cuando realmente ya el mercado dice, en efecto, nosotros aceptamos eso. ¿Qué tiene que pasar? Hay toda una cadena de valor para que haya innovación, que arranca desde la ideación, que pasa por hacer la prueba, el ensayo, el error, muchas veces variar los proyectos, luego llevar eso a escala, y después, en efecto, comercializar el producto, el servicio, el nuevo modelo de negocio, porque esa es la otra. Muchas personas creen que innovación es desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio, y hay innovación en el modelo de negocio, hay innovación en la forma de servir. Entonces la innovación, repito, está en hacer las cosas de una manera diferente que el mercado valore, que le genere realmente más valor a las empresas. ¿De dónde venía el país en materia de innovación? Porque actualmente escuchamos que el país está atrasado si se mira frente a otros países de la región, que no se está destinando mucho a este sector, pero también de dónde venimos para ir un poco más adelante a ver en dónde estamos. Yo creo que lo cierto es que Colombia es un país que en términos de PIB per cápita invierte muy poco en innovación y desarrollo, pero entre el 2011 y el 2012 la cantidad de recursos disponibles para invertir en innovación, ciencia y tecnología se duplicaron. Y eso es jalonado en gran parte por el tema de regalías, de que hay 10% de los recursos provenientes de regalías destinados a eso, pero también porque existen nuevos programas del gobierno, del Ministerio de las TICs, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Defensa, de Agricultura, destinados a la innovación. Entonces, de donde venimos, definitivamente tenemos una inversión per cápita baja, tanto pública como privada, porque hay que recordar que la inversión en innovación no solo debe provenir del gobierno. Los países que han hecho esto con éxito han logrado apalancar recursos de los privados, además en algunos casos incluso lo han liderado los privados. Y lo importante es saber que si bien tenemos mucho cuaderno que desatrasar, realmente un país que pueda decir que de un año a otro dobló la cantidad de recursos disponibles, realmente es una noticia que yo creo que nos debe alentar a todos. En dinero, en plata blanca, estamos hablando de recursos por cuánto anualmente o a cuánto tiempo para solo el tema de innovación en Colombia. Pasamos de estar invirtiendo alrededor de 500.000 millones de pesos a un poco más de 1 billón. Yo creo que las cifras consolidadas al final del año, cuando se va a sumar lo que invirtió el MINTIC, de nuevo, y los demás ministerios, con lo disponible por regalías, van a sumar un poco más del billón de pesos, que si bien sigue siendo poco a escala mundial, de nuevo, es
la duplicación de los recursos y con dos cosas adicionales súper importantes. Y es que la plata sin organizaciones no sirve de nada. Entonces, hoy en día hay muchos más programas públicos del gobierno a nivel nacional, pero también en las regiones, privados, asociaciones, gente que está realmente apostándole. Una de las cosas gratas ha sido encontrar organizaciones en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Tolima, en todas partes del país, apostándole a este tema de cómo hacemos para profundizar los temas de innovación. Y lo tercero, que es lo más importante, tenemos instituciones, organizaciones, tenemos dinero y tenemos lo más importante, y es tejido empresarial. Lo más emocionante de este trabajo, en el que llevo un poco más de 10 meses, es encontrar todos los días otra empresa, o nueva, o en formación, o una MIPYME, o una gran empresa, que realmente está haciendo cosas extraordinarias, porque esto de la innovación y el emprendimiento lo que crea es valor extraordinario. Permítame, antes de ver ese recurso humano, usted ha tocado un tema muy importante y son las instituciones. ¿Qué decir frente a esas críticas que no hay una coordinación entre las instituciones que están al frente de esta locomotora de la innovación? Como que cada una va por su lado con metas distintas, pero no hay una política que esté delineando todo. Yo creo que es una crítica válida. En efecto, yo creo que el mayor desafío que el sector tiene es el tema de la articulación, de una mejor articulación. Creo que es natural que una política nueva, un sistema nuevo, tenga todavía problemas de coordinación. Creo que los blancos y los negros acerca de cuál es la labor de Colciencias versus un Impulsa Colombia versus el SENA versus el DNP están claros, pero hay unas áreas grises en donde todavía ahí dice, bueno, y esto es responsabilidad más de Colciencias o de Impulsa, y es lo que estamos afinando. Creo que hemos avanzado mucho en este año, creo que hay muchas reuniones, en el año 2012 se hicieron muchas cosas para lograr afinar eso, y creo que el 2013 arranca ya con una mayor articulación para que esos recursos nos rindan más y podamos ser más efectivos con ellos. ¿Qué resultados hay de esa articulación en estos 2 años? Bueno, ustedes son muy recientes, ¿no? Llevan apenas pocos meses, pero en general, ¿qué nos puede decir que resultados palpables de eso que están haciendo con las instituciones? Pues, el hecho de que existan más instituciones es de por sí, y programas, es de por sí un logro. Entonces, usted lograr decir que el gobierno se articuló, puso en el plan de desarrollo y montó programas en estos 2 años para que hubiera más recursos disponibles para la innovación, es en sí un logro. Cada entidad tiene sus propios logros. Yo les puedo hablar de los de Impulsa Colombia. Nosotros tenemos 3 objetivos. El primero y más importante es el tema de mentalidad y cultura. Nosotros le podemos en Colombia invertir todos los recursos que uno quiera al tema de innovación y emprendimiento, pero si no paramos y pensamos y tratamos de influir sobre la forma como pensamos, esa plata no va a tener el impacto. Entonces, lo primero es mentalidad y cultura, y ahora le hablo un poco de los resultados de mentalidad y cultura. Lo segundo es que la financiación de la innovación es muy difícil, no en Colombia, en el mundo. Está asociado a altísimos grados de riesgo y por lo tanto financiarse en el mercado tradicional es muy difícil. Entonces, ahora les hablo un poco de lo que hemos hecho desde Impulsa para que haya más recursos disponibles para la financiación de la innovación en Colombia, y no solamente tenemos a Impulsa haciendo esto. Impulsa entiende que esto es un tema sistémico. Aquí tenemos que estar las entidades del gobierno a nivel nacional, las regionales, la empresa privada. Realmente la competitividad es un tema de articulación de públicos, privados, a nivel nacional, regional, y en eso estamos. Y lo tercero tiene que ver con el tema regional. El desarrollo es regional. Y no se trata de generar unas políticas a nivel nacional que yo regionalizo. Se trata realmente de ser capaces de trabajar con las regiones para que las políticas que vayan emergiendo realmente conversen de una manera mucho más eficiente con las regiones, que yo creo que es en esos 3 frentes que hemos logrado desde Impulsa Colombia, y ahí meto un poco de las cifras que me sé de otras entidades. Lo primero es que el aumento en la calidad y la cantidad de la conversación sobre innovación y emprendimiento, medida por número de columnas, número de foros, número de expertos internacionales que han pasado por Colombia en este tema, ha aumentado casi de un año a otro al doble. Digamos, yo creo que en este año vinieron los gurús como Porter, Christensen, hicieron foros grandes, trabajaron con las empresas, hicieron talleres, por hablar de algunos de los superestrellas, y también vinieron otro montón de profesores y de personas que de este tema saben. Además de eso, uno de los temas con la innovación es que la ciencia y la tecnología tienen doliente, que son los científicos, pero la innovación no tiene doliente. ¿Quién es el doliente de la innovación?
Entonces hemos tratado de crear una comunidad de las personas que estamos en este tema de la innovación, que es un doliente de este tema y que un poco reclame, y cada vez nos estamos conversando más en estos foros y encontrando, porque una política pública sin doliente es una política pública destinada a desaparecer rápidamente. Importante, doliente de la innovación. Permítame mirar un poco lo que usted nos contaba hace unos segundos de la mentalidad, porque usted ha dicho que es una de las principales barreras tal vez cuando de innovación se trata. ¿Por qué? Un poco más y mirar resultados que ustedes han tenido. Esto que le estoy diciendo, de armar la comunidad, de mejorar la calidad de la conversación. Tenemos las líneas de base, uno no logra construir una cultura en 10 meses, ¿no? Pero, ¿qué tipo de cosas queremos lograr y dónde vamos en eso? Lo primero es que esto sea válido desde el punto de vista del gobierno. Cuando el ciudadano se le pregunta que cuáles son los temas importantes de innovación, ciencia y tecnología, no es uno de los temas que el ciudadano le reclama. Entonces estamos tratando de que por lo menos haya una comunidad que sí reclame y que haya un doliente, y eso es muy importante para la mentalidad y cultura, porque de lo contrario, desde el punto de vista estatal, ¿dónde está la validez de que el gobierno invierta en esto cuando este país tiene las necesidades que tiene? Entonces esa es una primera parte. La segunda tiene que ver con que nosotros tenemos unos desafíos enormes frente a pensar en grande, con la aversión al riesgo, y lo que hemos hecho es tratar de visibilizar esos casos que han logrado pensar en grande y salir adelante. Acá pensar en grande no es cuando un emprendedor en Israel está pensando en su idea de negocio, está pensando cómo va a cambiar el mundo con ella y cómo su idea de negocio es relevante en el mercado global. El emprendedor colombiano tiende todavía a pensar cómo va a vender en su barrio, en su comunidad, ese tema de empezar a tener empresas con un enfoque mucho más global. La medición de eso es difícil, y en 10 meses, pero por lo menos sabemos de dónde estamos partiendo y para dónde estamos llegando. Hemos hecho muchas publicaciones y hemos resaltado mucho, y eso lo podemos medir en términos de cuántas publicaciones acerca de estos casos de éxito, que no sean publicaciones que se nos queden en un estante, sino que en efecto logremos que los medios masivos de comunicación empiecen a hablar no de Impulsa ni de Colciencia, sino de los jóvenes que en Chapinero están haciendo satélites avalados por la NASA, que tienen un modelo de negocio que el director del Instituto Ames de la NASA dice que es mejor que el modelo de negocio que él conoce en Silicon Valley. Nos hemos dedicado un poco a resaltar esos casos, porque necesitamos construir, si queremos que este sea un país verdaderamente innovador y emprendedor, tenemos que contar esas historias. Claro, pero ahora, esto es un tema de muy largo plazo, ¿no? Esto no es como de la noche a la mañana que se empiezan a ver estos resultados. También hay un poco de críticas frente a esto, que tal vez se han trazado unas metas muy cortoplacistas, ¿o no? Yo creo que en esto uno puede dar saltos muy rápido, y yo creo que nosotros, de nuevo, los temas de mentalidad y cultura, por el vaso medio lleno o medio vacío, lo que nos falta por llenar el vaso son unos desafíos absolutamente enormes, pero yo siento que el vaso está medio lleno. Estuvimos hace poco en Miami, en Miami Tech Week, la Semana de la Tecnología de Miami, en donde se reunió Endeavor Global, que es una de las aceleradoras más importantes del mundo, con los Richard Branson, dueños de las compañías más interesantes del mundo, interesados en encontrar nuevo talento, con Guaira Global, que está detrás del tema de emprendimiento en muchas partes del mundo, y en un foro de capital de riesgo. Se hicieron esos 3 eventos. Dicho por ellos, yo decía, ni que nosotros les hubiéramos escrito el libreto. Les preguntaban, ¿cuál es el próximo país para buscar inversión en nuevas compañías? Colombia. Después de Brasil, que en efecto, y decían una cosa muy coloquial, decían, miren, si usted consigue talento en Argentina, pero realmente el contexto argentino no es para ir a montar una empresa en Argentina. Usted en Chile sabe que el gobierno le va a regalar plata, el gobierno chileno ha sido muy agresivo en traer, pero el mercado chileno local es muy pequeño. Entonces usted, para hacer su producto de mercado local, para escalarlo, el mercado chileno es chiquito. Y te hablan de Brasil y te dicen, mire, Brasil ya está en burbuja, Brasil ya está muy caro, y te dicen, y el país que sigue es Colombia. Entonces, claro, aquí para adentro, no, eso es terrible, nosotros no vamos para ningún lado en este tema, pero cuando nos están viendo, desde la Semana de la Tecnología y la Innovación en Miami, están diciendo, Colombia. Estoy viendo proyectos interesantísimos. Se presentaron 10 emprendedores colombianos, absolutamente nada que envidiarles a sus colegas de otros países como México, como Perú, había emprendedores de toda la región, incluso norteamericanos, absolutamente nada que envidiarles.
Entonces yo creo que parte de este tema es que nos creamos el cuento, porque realmente la resiliencia colombiana, la capacidad de trabajar bajo incertidumbre, todas esas son características colombianas. Desafortunadamente, hasta el momento no le hemos logrado volcar en empresas rentables que generen valor para el bienestar y la prosperidad de este país. Y yo creo que lo que nosotros podemos hacer desde entidades como Impulsa es impulsar, tener esas palancas que realmente con el tema de visibilizar solo eso, solo oír, por ejemplo, un emprendedor que dice, mire, yo sabía, pero no me atrevía, pero el día que yo vi a Alex Torrenegra, que arrancó su compañía pasando trabajos en computador sin tener computador, llegó a un banco, le prestaron el dinero para comprar un computador hace muchos años, y hoy en día Torrenegra Labs, Voice Bunny, el año pasado en su marketplace logró vender más de 17 millones de dólares. Viendo ese caso, ya, no va a atrever. Y eso es pensando en grande, no es pensando en que voy a montar un servicio de páginas web. Todo emprendimiento es muy loable, pero lo que necesitamos es emprendimiento dinámico, que sea capaz de crecer de una manera muy rápida y muy rentable. Y requiere mucho valor, ¿no? Eso lo vamos a ver tal vez en el segundo segmento, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Venimos a hablar del financiamiento, de esa financiación, cómo las empresas están accediendo a todos esos recursos que tiene el gobierno destinados para esta locomotora. Seguimos hablando del sector, por supuesto, eso será después de una pausa a comerciales, ya volvemos.